Buenos días, un gusto saludarles en esta mañana de jueves 15 de diciembre del año 2022. Mi nombre es Raúl Jesús Jiménez Solórzano, soy profesional de investigación del INEA Venezuela y actualmente me desempeño como director de investigación e innovación tecnológica de la Escuela Socialista de Agricultura Tropical ESAC, una escuela de formación de estudio de maestría y doctorado a nivel nacional, cuya decana es la doctora Giomar Blanco, y la sede de esta escuela se encuentra en la Gerencia General de INEA en la ciudad de Maracay. Muy agradecido con los organizadores de esta sexta jornada en Ciencias del Suelo, específicamente al profesor Arnaldo José Armado, por la invitación a esta conferencia sobre la importancia de la formación agrícola en áreas urbanas para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Cualquier pregunta, cualquier interés en el tema, lo pueden realizar a través de mis redes sociales, ya sea por Twitter, Instagram, Facebook, Telegram o TikTok. Desde hace mucho tiempo se viene hablando sobre el hambre en el planeta. Muchos investigadores están preocupados porque señalan que la cantidad de tierras que hay a nivel mundial no es suficiente para proveer de alimentos a una población que cada año es mucho, pero mucho mayor geométricamente hablando. Y desde este orden de ideas surgen algunos expertos, digamos que los más optimistas, señalan que si seguimos la tendencia actual nunca vamos a tener mayor problema, pero hay otros que son moderadamente pesimistas, posiblemente yo me encuentre entre ellos, de los que referimos que si no hacemos algo urgentemente podríamos tener serios problemas para los años 2030 al 2050. Y hay otros pesimistas totales que señalan que aquí ya no hay nada que hacer, que hay que abandonar este barco. Thomas Malthus, en el año 1840, era un economista que veía con preocupación cómo la población de la Londres en su actualidad se incrementaba de una manera geométricamente hablando en comparación con una progresión aritmética de los alimentos, de la producción de alimentos. Él afirmaba que la capacidad de crecimiento de la población era infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos para el hombre. A pesar de que él no tenía, digamos que un basamento científico de orden mundial para referir esta teoría, los acontecimientos en los últimos años nos han dado, digamos que, certeza de que no estaba muy errado. Él señalaba también que bastaba con poseer las más elementales nociones de números para poder apreciar la inmensa diferencia a favor de la primera de estas dos fuerzas. Para que se cumpla la ley de nuestra naturaleza, según la cual el alimento es indispensable a la vida, los efectos de esas dos fuerzas, precisamente tan desiguales, tenían que ser mantenidos al mismo nivel. Era lo que señalaba la teoría de Malthus. Y entonces, bueno, nos comenzamos a preocupar por lo que era la seguridad alimentaria. Y en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 se definió de esta manera: existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. Cuando se habla de seguridad alimentaria, nosotros tenemos que recordar este concepto en particular. Los que están interesados en anotar, no se preocupen, que si ya no monté la publicación en YouTube, ya estoy próximo a realizarlo y ustedes podrán ver esta presentación varias veces. Fíjense que
un poco investigando sobre el tema, me encuentro con esta publicación del año 1973 que hablaba sobre la explosión demográfica. Y que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1960, se comenzó a hablar sobre la Revolución Verde, porque después de la Segunda Guerra Mundial se nos decía que había mucha hambruna en el mundo. Entonces teníamos que tener un sistema agrícola que garantizara lo que era el abastecimiento de alimentos. Y de ahí surge esa revolución verde con el uso de una gran cantidad de materiales, sobre todo híbridos, que eran exigentes en lo que se refería a la absorción de nutrientes del suelo, causando graves daños en consecuencia de que teníamos que satisfacer las necesidades de estos cultivos. Entonces, después del año 1960 nos encontramos 13 años después con una publicación de este tipo, lo que nos quiere decir que precisamente no del todo la Revolución Verde había, digamos que solucionado el problema. Entonces comenzamos a hablar o a escuchar de las metas del milenio en el año 2000, con una lista de 18 que tienen cada una de ellas unos indicadores para responder a 8 objetivos en particular. En ese entonces se hablaba de la erradicación de la pobreza y el hambre, el logro de la educación primaria universal, la promoción de la igualdad entre los sexos, la reducción de la mortalidad infantil, el mejoramiento de la salud materna, el combate del VIH-Sida y otras enfermedades, la sostenibilidad del medio ambiente y el fomento a una alianza mundial para el desarrollo. Estos eran los 8 objetivos específicos de las metas del milenio. Desde luego a nosotros nos interesaban, era en particular el que tenía que ver, digamos que para esta investigación, con lo que era la producción de alimentos y la sostenibilidad del medio ambiente. Ahora, no voy a profundizar en esto por razones de tiempo. Sin embargo, llamo un poco a los organizadores del evento. Yo me disculpo por no poder estar con ustedes presentes en este momento, sino a través de esta virtualidad que nos ofrece la tecnología. Pero de manera presencial pudiéramos dar una conferencia y un poco de profundizar en cada uno de estos temas. Fíjense que son bastante optimistas los resultados de estas metas del milenio que concluyeron después en el año 2015, pero que sin embargo, de 8 objetivos específicos de las metas del milenio, pasamos luego a 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, donde nosotros particularmente nos interesaban el objetivo 2 y el 15. El primero, que tenía que ver con fin del hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Y el 15, que tenía que ver con el ambiente, proteger y restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación o detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Es decir, todas aquellas consecuencias que trajo la Revolución Verde que ya les comentaba. Sin embargo, recientemente, el 20 de septiembre del año 2022, en una de las últimas reuniones que se dieron de la Organización de las Naciones Unidas con los distintos líderes de nivel mundial, el secretario general Antonio Guterres señalaba, abriendo la exposición de líderes, que el mundo está en peligro y paralizado, exigiendo a todos los presidentes cooperación y medidas urgentes
para atajar los efectos de las guerras contra la crisis alimentaria y ante el cambio climático. Señaló esta diapositiva porque un líder de esta magnitud referirse de esta manera es porque en verdad nosotros tenemos que tomar acciones. Nos llama a tomar acciones. Entonces ahí surge nuestra propuesta de profundizar un poco sobre la agricultura urbana y otro concepto que se deriva de este, que es la agricultura periurbana. La agricultura urbana es aquella que incluye todas las prácticas agrícolas generalmente combinadas con producción de animales menores en porciones de terrenos ubicadas dentro de un centro poblado urbano, pudiendo ser de naturaleza familiar, comunitaria e institucional. Igualmente que la agricultura periurbana, pero esta se da en espacios de terrenos más grandes a los encontrados en el ámbito urbano, que pueden ser no solo de naturaleza familiar, comunitaria e institucional, sino también comercial, porque representa una mayor producción. Estos son conceptos que nos trae Guzmán 2017, pero que nosotros pudiéramos debatir. Y así, bueno, mucha gente ha comenzado. Esto es una foto que les traigo de la ciudad de Maracay, con lo que es la producción, porque de verdad se han interesado por lo que son los cultivos urbanos. Fíjense acá, raíces y tubérculos, musáceas, plantas aromáticas, medicinales, hortalizas, entre otras. Y siempre señalamos que la agroecología es como, pudiéramos decir, que la agricultura del futuro. La idea de la agroecología es precisamente la eliminación de todo este paquete que nos trajo la Revolución Verde, con procesos de conversión de sistemas convencionales que eran caracterizados por monocultivos y, como ya les refería, de alta dependencia de insumos externos a sistemas diversificados de baja intensidad de manejo que pudieran ser de carácter transicional sustituido, pudiéndose componer de las fases que les presento a continuación, ya sea la eliminación progresiva de insumos agroquímicos, ya sea la sustitución de insumos sintéticos por otros alternativos u orgánicos, o el rediseño de los agroecosistemas con una infraestructura diversificada. Como les digo, en una presentación que pudiéramos hacer a futuro, ya sería para el año 2023, pudiéramos profundizar en cada uno de estos aspectos. Y bueno, fíjense las distintas alternativas que puede traer la agricultura urbana, que entran lo que son los pequeños animales. No solamente ya sea por la producción de carne como tal, sino también otros insumos que pudiéramos generar a partir de ellos mismos, como es la producción de abonos orgánicos. Y otras variedades, otras especies, como fíjense acá el caso de los conejos, donde el periodo de gestación dura 32 días y las camadas oscilan de 4 a 12 individuos, es decir que bueno, se reproducen de una manera muy rápida y pudieran ser una alternativa de alimentación en lo que refiere a la proteína como tal, la proteína animal. La avicultura igualmente puede constituir base sostenible a esa transición agroecológica que les estaba comentando también en una de las láminas anteriores. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pareciera que no estamos haciendo nada, pero referido a la agricultura urbana hay mucho interés. Nosotros en el año 2018 tuvimos un evento en Maracay donde participaron 11 municipios de los 13 que posee el estado Aragua. En el cuadro les presento desde los números de personas que asistieron a este evento, y vemos como Girardot, el municipio en el que yo vivo, fue el que tuvo mayor representación, seguido por Mario Briceño Iragorri y el municipio Libertador. Pero la gran mayoría de los municipios
participaron. Es decir, que hay interés sobre lo que era la agricultura urbana. Esto fue un encuentro regional que tuvimos de agricultura urbana en Aragua en el año 2018. Este cuadro, bueno, casi no se nos ve de seguro, ¿no? Pero con él realicé una investigación porque yo quería un poco indagar sobre cómo se ve la agricultura urbana en otros países y compararla con nuestra agricultura urbana acá en Venezuela. Y esta fue una entrevista que yo realicé en Colombia y España, valiéndome de distintas tecnologías para las mismas. Pero yo necesitaba una entrevista, la pregunta única era que cómo veía lo que era la agricultura urbana para el logro de la seguridad alimentaria, y ellos hablaban lo que les provocaba. Y después de 2, 3, 4 hojas de yo transcribir su entrevista, su conversación, yo necesitaba enfocarme en distintos aspectos que tenían que ver con la preocupación, que es la fase, que es la que hace falta para desarrollarla completamente, la agricultura urbana, los beneficios de la misma para las personas, los efectos para el ambiente y sobre la disminución de temperatura en consecuencia de la crisis climática, la realidad que ellos tenían actualmente en donde habitaban, la visión futura, o sea, qué aspiraciones tenían, y el aporte de la agricultura urbana y periurbana a la soberanía alimentaria o seguridad alimentaria. Estos eran, digamos que los 6 aspectos que yo quería sacar de esa entrevista. Y lo que hice fue vaciarlo en ese cuadro. Este es el cuadro número 5 para los compañeros, los compas de Venezuela. Y la idea era que una vez que yo extraía esa información de la entrevista, a través de conectores lógicos, sacar un párrafo. Y esto fue el párrafo, estoy hablándole de 3, 4 hojas, y yo saqué un pequeño párrafo con lo que a mí me interesaba en particular. Y a su vez, ese párrafo yo lo relacioné con lo que era las palabras clave del resumen. Y en el caso de la primera entrevista, que fue un compañero en Colombia, él refería de que la importancia fundamental era sobre la seguridad alimentaria. El caso de la segunda entrevista, igualmente, ese resumen nos dio la seguridad alimentaria. El caso de la tercera entrevista también nos hablaba de la seguridad alimentaria, es decir, que las 3 entrevistas de los compañeros en Colombia nos referían más a los huertos comunitarios como una herramienta para la seguridad alimentaria de la población. Pero cuando nos vamos al compañero de España, que es un biólogo, su entrevista de 10 minutos, que yo resumí en este párrafo con la importancia que yo le daba, era la agroecología. Y él decía que, bueno, que los huertos escolares, no solo los huertos comunitarios, ya pudieran ser escolares, urbanos, etcétera, no solamente servían para la producción de alimentos, sino también que era como un espacio de encuentro. Y ahí hablamos de lo que es la agroecología, porque es esa relación del ser humano, pues, del agroecosistema con su entorno. El caso de la entrevista con los 3 compatriotas nuestros de acá de Venezuela, precisamente aquí me fui un poco, digamos que más a detalle, refiriendo un nivel profesional que hablaba sobre seguridad alimentaria, un nivel técnico que más bien refería sustentabilidad, y un nivel, digamos, de saber popular que nos refería a la seguridad alimentaria nuevamente. Es decir, que la mayoría de los entrevistados planteaban la agricultura urbana
como un sistema clave para la conquista de la seguridad alimentaria de la población. Conclusiones. Se debe buscar un mecanismo que permita la formación agrícola urbana del individuo desde la edad escolar y en todos los niveles, con la construcción de huertos escolares y comunitarios agroecológicos que desarrolle una agricultura urbana y periurbana de forma segura y eficiente, que logre contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, pero sobre todo con la seguridad alimentaria de los pueblos del mundo. La metodología para el análisis de la entrevista propuesta en este estudio, que les acabo de referir, inédita, debe ser probada en diferentes tipos de estudios: ciencias sociales, salud, alimentación, seguridad, educación, entre otros, de manera de continuar su validación. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Esto es parte del trabajo de la entrevista de los compas de acá de Venezuela. Fíjense, referidos, dos de Maracay y uno de Turmero. Esto es agricultura urbana. Una de estas personas tiene una terraza agroecológica. Otra de los entrevistados tiene su plantación de fresa, y el saber popular siempre con lo que se refiere mayormente a la producción de abonos orgánicos. ¿Para qué? ¿Para qué es importante? Porque necesitamos la alimentación. Y fíjese que de manera organizada todo lo que podemos lograr. Estos son compañeros de Ciudad Guayana que me envían sus fotos, que me envían su material en digital, y me hablan muy orgullosos de sus experiencias. Esto es algo que nosotros pudiéramos desarrollar en cualquier parte del país. Que a mí me digan, mira, ¿cuál es la conclusión entonces de tu estudio? ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta más formación y entender de que la agricultura urbana es una necesidad a nivel mundial. Me despido con esta flor. Todos deben saber cuál es. Si están interesados y no saben, me pueden escribir a través de las redes sociales. Muy agradecido con esta oportunidad. Y bueno, les voy a dar un dato. Esta flor nos ayuda mucho, sobre todo a aquellas personas que sufrimos con algo de insomnio por esa enfermedad nueva que no teníamos antes, llamada estrés, y da buenos resultados, nos relaja bastante. Muy agradecido por haberme escuchado, y bueno, estamos a la orden a sus preguntas. Próximamente subiré este video a YouTube, les haré llegar el link a través del profesor Arnaldo, y bueno, agradecido de verdad por esta oportunidad. Gracias por estar allí escuchándome. Un fuerte abrazo para todos y todas.